Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Espero que hayan pasado ustedes una linda semana. Hoy nos toca volver a encontrarnos para reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia propone en este 23º domingo durante el año. Un Evangelio tomado de Marcos en el capítulo 7, versículos 31 a 37, y trata sobre la curación de un sordo, que para algunos era también mudo, para otros simplemente hablaba mal. La sordera tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el después poder también hablar. Yo he querido ponerle esta reflexión como título, abrite, abrite, porque son las palabras que Jesús le dirige así a esta persona sorda, que finalmente logra poder salir de su sordera, salir de su dificultad para conversar y poder comunicarse, salir de su soledad finalmente. Es un milagro extraño. Primeramente el sordo no es él quien pide, ¿no es cierto? Eh, el milagro, no es él el que pide curarse, no hay un diálogo así con Jesús por parte de él. Le piden que le imponga las manos. Jesús no hace caso a lo que la gente que lo llevó le insinúa al modo, ¿no?, de curar lo que le proponen, sino que lo lleva aparte. Este es un dato ya lindo, ¿no? Lo lleva aparte y realiza gestos bastante extraños, ¿no? Como por ejemplo esto de tocarle los oídos con su propia saliva, tocarle la lengua, mirar al cielo, ¿no? Suspirar, pegarle un grito casi, yo lo entiendo así, ¿no? Abrite, abrite. Como que a Jesús le costara este milagro. Hay un milagro más o menos parecido respecto a un ciego. Pero son los únicos, y están en el Evangelio de Marcos prácticamente nada más, narrados así, de este modo, ¿no? Porque Jesús curaba a distancia, resucitaba muertos, con su palabra simplemente sanaba, le tocaban el manto y la gente quedaba curada. ¿Qué pasa, no?, que le cuesta tanto a Jesús curar a esta persona que sufre sordera, ¿no? Por ahí decía mi abuelo, que muchos abuelos lo deben decir, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, yo les invito primero a ponernos en la piel de esta persona que sufre la sordera, lo que esto significa, ¿no? De limitaciones, de aislamiento, de soledad, de marginación. Pensemos todo lo que se pierde en la vida familiar porque no escucha, no se entera, lo que sufre y también lo que sufre muchas veces los que conviven con una persona que no escucha, a la que hay que repetirle 20 veces las cosas, ¿no es cierto?, porque no oye, que te pone el televisor con toda la fuerza porque no escucha. La sordera realmente es todo un tema, ¿no? Es difícil para los que no sufrimos esta limitación, enfermedad, como quieran llamarlo, ponernos en los zapatos de la persona que tiene esto, ¿no? Porque muchas veces los sordos tienen también esta cuestión de la prevención, del prejuicio, estarán hablando de mí, de la sospecha, ¿no? Son muy suspicaces justamente. Pensemos también que la enfermedad en aquella época era un signo de que Dios lo había abandonado, ¿no? La enfermedad era un castigo de Dios. Y si Dios lo abandona, la institución religiosa en su momento también lo abandona. Entonces es una persona que quedaba marginada de todo, ¿no? De la sociedad, de su familia y del culto también, ¿no? De Dios y de la religión. En el fondo, para los profetas, para Jesús mismo, porque él lo dice en algún momento, la sordera y la ceguera son signos de la incapacidad de escuchar a Dios. Y cuando Jesús la refiere a sus discípulos, ustedes tienen oídos y no oyen, a la incomprensión. Jesús refiere la sordera o la ceguera a la incomprensión de su mensaje. Ustedes
oyen físicamente, pero en el fondo, ¿ven? Simbólicamente Jesús se refiere a eso, ¿no? Tienen oídos y no oyen. Yo hoy te invito a que te metas en la escena, que nos metamos en la escena, que tratemos de no mirar la escena como un acto de magia que hace Jesús diciendo unas palabras raras, ¿no? Como un mago, efetá, y mirando el cielo. No, no miremos la magia de Jesús, ni siquiera el poder de Jesús, sino que nos pongamos nosotros, de alguna manera, en el lugar del sordo mudo, como quieran, que nos dejemos llevar por Jesús a cierta soledad y que escuchemos esas palabras, abrite, abrite, como dirigidas a nosotros mismos, ¿no? A mí y a vos, hoy Jesús nos grita, abrite. Y te pongo algunos ejemplos, ¿no? Me pongo y nos ponemos algunos ejemplos. Abrite, por ejemplo, a escuchar el clamor de la Madre Tierra. Abrite a escuchar lo que no te gusta oír. Dejá de escuchar a los que piensan como vos, porque así nunca vas a aprender nada. Abrite al que piensa distinto, abrite a otros lenguajes, abrite a los jóvenes, abrite a los extranjeros, abrite al clamor de los pobres. Ese clamor que Dios escucha, ¿se acuerdan en Éxodo capítulo 3, versículo 7, cuando dice, Dios, he visto y escuchado el clamor, la opresión de mi pueblo? Es un Dios, ven, que ve y escucha el clamor de los pobres, que es consciente de su dolor, dice el texto de Génesis. Abrite y animate a mirar el mundo o la realidad desde otro lugar, desde el que estás instalado y desde donde la mirás habitualmente, desde otro paradigma, si querés, de otro esquema de pensamiento. Rompe tu aislamiento, ¿no? Rompe tus seguridades, que muchas veces esconden inseguridades, ¿no? Rompe tus miedos y abrite. Aunque eso que puedas escuchar te resulte amenazante, cuestionador, o te exija cambiar tu modo de ver la realidad o tu modo de pensar. Abrite para escuchar. Abrite para escuchar. Porque justamente lo primero que tenés que aprender es hacer silencio. Porque como dice el texto, ¿no? El sordo hablaba mal. En realidad ese es lo original, ¿no? No es sordo-mudo. El sordo tiene una traba en la lengua. Dice Jesús le sacó la traba de la lengua. Hablaba mal. ¿Por qué hablaba mal? Porque no había podido escuchar. No había podido escuchar. Y realmente para que mis palabras, tus palabras, tengan sentido, tengan profundidad, logren algún cambio en otros, deben nacer del silencio, deben nacer del corazón. Si no, es una palabra que molesta incluso. Hablaba mal, dice, porque muchas veces le pasa a estas personas que tienen la dificultad de la sordera, que interrumpen una conversación, no saben escuchar y entonces hablan cuando otros están hablando, se enciman, hablan de un tema que a nadie le interesa porque estamos hablando de otra cosa y ellos salen con algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si vos no sabés escuchar, hablás mal, hablamos mal. Para poder hablar bien, incluso anunciar el Evangelio bien, primero hay que escuchar. Es el primer mandamiento de Israel. Shema, escuchá. Shema, escuchá. Es lo que no puede hacer el sordo. No puede ni cumplir la ley de Dios porque no puede escuchar. Shema, escuchá. Esto es lo primero, ¿no? Claro, uno puede decir, donde hay tanto ruido, tanta propaganda, tanto bullicio, tantos bocinazos, ¿no? Tantas noticias que andan por allí dando vuelta, tantas voces, tanta cháchara, ¿no es cierto? Tanto ruido, chismes, fake news. Capaz que la sordera, yo pensaba, ¿no? Fíjense que la gente que trabaja en fábricas muy ruidosas termina siendo sordo, tienen que cubrirse las orejas porque si no a la larga terminan siendo... El ruido ensordece. Y capaz que nosotros nos estamos quedando sordos simbólicamente, no porque los tímpanos se nos vayan a quedar más duros, porque eso es lo que pasa, ¿no?
Porque a lo mejor eso es un mecanismo, yo pensaba, de defensa del cerebro. Nos quedamos sordos, no escuchamos, los tímpanos se nos endurecen para defender el cerebro, ¿ven? De tantas porquerías que andan dando vueltas, tantas ideas, tantas mentiras, ¿no es cierto? Tantas promesas, tantas cosas con las cuales nos enganchamos. ¿Por qué nos enganchamos? Porque en el fondo nos convienen, porque reafirman lo que pensamos, ¿ven? Bueno, yo decía, quizás las palabras de Jesús más parecidas, no voy a entrar en esto, a este abrite, son las palabras de Jesús a Lázaro, ¿no? Sal fuera. ¿Ven? De alguna manera hay un paralelismo. Lázaro, sal fuera, exponete, salí. Y al sordo, en el fondo, este abrite le supone lo mismo. Salí, abrite, escuchar. Bueno, queridos hermanos, cada uno de nosotros en esta semana está llamado a pensar un poco en esto, ¿no? Abrite y escucha. Que tenga linda semana.